Está con nosotros para compartir nuestro espacio Visión Integral el economista, abogado Daris Javier Cuevas, profesor universitario, escritor, articulista y sobre todo amigo nuestro. Sobre todo. Sobre todo. Es un placer tenerte de nuevo acá, Daris, con nosotros. Igual. Bienvenido. Me gustó la última parte. Sobre todo amigo nuestro. Mire, lo hemos invitado para hablar un poco. Usted que es un estudioso, vive escudriñando, escribiendo artículos interesantísimos y siempre está muy al tanto de lo que está ocurriendo en el plano económico internacional. Y entonces vamos a empezar hablando un poquito de esa confrontación que en estos momentos se ve, o esa guerra comercial entre Estados Unidos y China. O sea, ¿por qué y cuál sería la repercusión de esta situación que hoy vemos con el tema de esa guerra comercial que se ha desatado con Estados Unidos y China continental? Bueno, primero gracias por la invitación de nuevo y además compartir algunas ideas con los amigos televidentes que siempre buscan este tipo de orientación en programas como Visión Integral. Usted tiene que comprometerse a venir más aquí. Bueno, entonces... y que no se quiere quemar. No, hay que partir del 2017. El 2017 fue un año clave para el cambio de las relaciones económicas internacionales. Es decir, la nueva visión de la Casa Blanca sobre la política comercial internacional y en particular... El ascenso de Donald Trump al poder. Lo que ha sido las relaciones diplomáticas que van de las manos, han entrado en una situación muy distinta. Y además trae como elemento acompañante de que resulta un poco raro el hecho de que por primera vez Estados Unidos enfrenta a sus aliados tradicionales. Por ejemplo, México y Canadá han sido víctimas de la ruptura del CAFTA, del Tratado de Libre Comercio trilateral entre México, Canadá y... Luego viene las confrontaciones, discrepancias con la Unión Europea y en el fondo entonces el problema era creando las condiciones para abiertamente entrar en una situación de guerras arancelarias o batalla de aranceles, como también se le denomina, con China. ¿Y cuál es el problema entre China y Estados Unidos? No es un problema político. O sea, el problema de Estados Unidos y de China no es político. Es un problema de espacios comerciales. Es un problema geoeconómico, si se quiere, en el cual China ha avanzado de manera acelerada en el mundo, ha penetrado en una realidad, y Estados Unidos tuvo un descuido muy grande a tal punto que su balanza comercial registra números rojos y muy grandes. Entonces, la visión de Trump acerca de la política comercial, en particular la política económica, recuerden, desde la campaña electoral fue América para los americanos. En ese proceso se ha entendido desde la Casa Blanca, America First, primero exacto, América, que entrar o continuar la penetración de China hacia los mercados mundiales, entonces resultaba un elemento para el desplazamiento de Estados Unidos en el mercado mundial. Y que aún así sigue siendo la primera economía. Encima de ello, profundizar el déficit de balanza comercial de los Estados Unidos. Entonces, esos elementos han entrado en juego en esta guerra comercial y Estados Unidos lo que ha tratado de frenar por un lado a China y por el otro lado retrocederlo en su avance. Entonces, eso ha llevado una discrepancia en el ámbito comercial, no en el ámbito político. Y hay un elemento que subyace importante ahí, que nos conduce a la conclusión de que esto no va a pasar de elementos más allá de lo económico
y de lo comercial, que es el hecho de que en la tradición de China como Estado no ha estado nunca la agresión. O sea, los chinos no tienen agresión. Pero son los más conservadores. No tienen tradición de agresión. Y es un elemento, digamos, hasta cierto punto favorable. Sin embargo, hay otro elemento, y es que en las conversaciones últimas que se han dado para limar las asperezas que se han producido, está el hecho que Donald Trump ha dicho que bajo esas circunstancias él no negocia y que deberían de negociar ahora los chinos, porque si esperan a que él se reelija las cosas van a ser peor y eso sube el tono. Estados Unidos es un país que depende altamente del comercio internacional. Y en esa estrategia, en ese aspecto de tipo estratégico, ¿qué hay detrás de los Estados Unidos entonces volcarse a Japón? Y digamos, reunirse con las autoridades japonesas, el presidente de los Estados Unidos, eso manda un mensaje. ¿Qué hay detrás ahí, en términos estratégicos? Mira, ahí, por eso fíjate que te hablé del problema geoeconómico y no te hablé del problema geopolítico. O sea, el espacio comercial mundial entra en este conflicto, la parte geoeconómica, y Estados Unidos, a mi modo de interpretar, lo que quiere mandar la señal que Japón puede ser más importante que China, pero hay otro elemento cauteloso que no se está observando. China tiene la mayor cantidad de bonos de deuda subordinada de Estados Unidos. Representa más del 18.7% del total de deuda pública de Estados Unidos. Se está deshaciendo de esos bonos. Si los chinos, si los chinos exigen mañana la devolución de esos bonos, la economía norteamericana entra en una situación difícil. Entonces, por esa razón, más que de otra, el tema de la deuda puede frenar esta discrepancia que se han producido en los últimos 2 años entre Estados Unidos y China. Yo digo de manera innecesaria. ¿Por qué? Porque los chinos lo que buscan en el mundo son 3 cosas: inversión extranjera, desarrollo y promoción de tecnología y compra de deuda. Esos 3 elementos en ninguna parte de la historia de la economía contemporánea nosotros hemos observado, y ustedes dos que son economistas, hemos observado que han sido elementos de conflicto bélico, sino discrepancia, porque la discrepancia la conocemos, todo el que estudia economía conoció el pensamiento mercantilista, y desde el mercantilismo, los conflictos comerciales, las guerras comerciales, el arancel como instrumento siempre ha sido un poder que han tenido las naciones más fuertes. Ahora utilizarlo en la época de la globalización es el problema. Utilizarlo como se está utilizando y cómo afecta eso el mercado, las inversiones China en los Estados Unidos. ¿Cuánta inversión hay de Estados Unidos en China? Sí. O sea, ¿cuántas fábricas hay norteamericanas? ¿Cuánto capital norteamericano hay en China? Muchísimo, ¿verdad? ¿Cuánto capital también hay chino en los Estados Unidos? Muchísimo también. Sí. Entonces tú dices, esta guerra comercial, ¿dónde nos lleva? ¿Quién se beneficia? ¿Quién se perjudica? O sea, ¿qué empieza cuando tú colocas aranceles a las importaciones norteamericanas, a las importaciones chinas que van a los Estados Unidos? Y viceversa también. Cuando los chinos ponen aranceles, altos aranceles, se están perjudicando a las empresas, se están perjudicando a los consumidores. Ese es el elemento fundamental, el perjuicio a los consumidores, porque podemos ver un conflicto comercial, una batalla comercial entre China y Estados Unidos, pero de manera colateral el consumidor global es el que está saliendo más perjudicado. ¿Por qué? Ustedes no han observado esta conducta de que si Estados Unidos coloca una tasa arancelaria de un 25%, China responde en ese mismo porcentaje. Y que si Estados Unidos le coloca a 1000 o a 100 y tantos de productos chinos aranceles, los chinos agarran la misma cantidad. Entonces, eso significa que China tiene algo debajo de la manga. Y para mí,
ese debajo de la manga es lo concerniente a la deuda, porque China, hay que decirlo claro, los chinos se han manejado con un perfil no conflictivo con la deuda. Entonces, con un superávit monstruoso, los chinos, con capacidad de invertir en todo el mundo. Los chinos son una especie de fondeo para Estados Unidos. Sí, ese financiamiento de la economía norteamericana cambió, por parte de los chinos no se puede agravar. Profesor, eso está caminando de otra manera ya. Inició un nuevo camino, Sí, cierto, esa parte. cierto. ¿Y cuál es lo siguiente? Que la moneda china está respaldada por oro, ya no por dólares. Sí. Ya no por dólares. Que tienen también Lo que le da facilidad del movimiento de las inversiones en dólares, una holgura tremenda. Sí, y se deshaciendo de quién? De los dólares. Que tienen una cantidad astronómica también. Le dicen ellos, mira Estados Unidos, yo no necesito ya esto más. Estos dólares no. Entonces, la gran demanda que se espera que haya es de la moneda china, que tiene un mayor respaldo, porque tiene respaldo en oro. Mira, hay que tomar en consideración el criterio del Ministerio Comercial de China y de la Cancillería china, en el sentido de que ellos no están dispuestos a enfrentar a Estados Unidos en una guerra en todos los terrenos, pero que China no va a permitir ser derrotado en esa lucha. Eso tiene muchas interpretaciones. Entonces, por esa razón es que yo coloco el tema de la cantidad de bonos, que tienen los chinos, que puede ser un arma. Es un arma poderosa. Pero que eso puede desestabilizar la economía norteamericana, generar un problema serio. Además de eso, en la crisis que estalló el 2008 en Estados Unidos, la crisis financiera global, China fue uno de los países que más le compró deuda a Estados Unidos. Le ayudó a salir de esa crisis. Esas son de las cosas. Era con una intención. Pero lo ayudó a resolver un problema financiero. Lo ayudó, pero por otro lado, ¿quién sale ganando? China, obviamente. Obviamente que sí, porque está ahí el resultado hoy. Sí, está ahí. Y esa arma ellos lo están utilizando para tirar su batalla comercial. Esa es la gran realidad. Aparte de los consumidores, que yo decía, se perjudica, ¿verdad? Pero las empresas se perjudican. Claro. Porque hay menos demanda. Si tú pones restricciones, el producto sube de precio, entra más caro, tú tienes menos venta. No, y la repercusión global que tiene. Y la repercusión, se pierden empleos. Claro. Se pierden empleos. Eso es así. Tanto en Estados Unidos como... Es un efecto multiplicador. Es un efecto multiplicador. Es un efecto multiplicador devastador. Y ese peligro es un peligro. Y básicamente hay otro elemento, y es en la parte de la tecnología. Todo el mundo sabe que la mayoría de los países de economía emergente han recurrido al uso de la tecnología china, incluyendo los aparatos móviles. Y ustedes vieron el problema que hay con la Huawei. O sea, ha entrado un problema, fíjate, una empresa de comunicación que le bloquean la base de datos. Y que está buscando aliados para que ese bloqueo continúe. Exacto. Que es Entonces, el otro tema. ¿quién sale perjudicado ahí? Bueno, indudablemente que el consumidor, el usuario, está recibiendo aparatos procedentes de China, más baratos, con una mayor cantidad de aplicaciones, y de repente le dice, mira, Luis y Juan José, el aparato que ustedes tienen no puede usarse con esta aplicación porque China y Estados Unidos se bloquearon. ¿Quién perdió? El consumidor. Mire, vamos a hacer Entonces, una pausa. encima de ello, elimina la competencia, lo que puede dar paso a que otros aparatos alternos puedan aumentar de precio. Eso es una ley, una ley de mercado que de una vez te va a funcionar. Mire, con su audiencia, vamos a hacer una pausa y en breve retornamos a esta interesantísima conversación. Muy bien.
continuamos conversando con nuestro invitado hoy, el economista Dari Javier. Economista y abogado. Abogado. Sí, abogado, las dos cosas. Mire, Pero me gustó lo último, sobre todo amigo de ustedes. mire, estamos hablando de una empresa, cómo viene todo en este tema de esta guerra comercial, como una empresa de la más importante en términos de tecnología en China, se vio afectada por disposiciones de los Estados Unidos y por presiones a empresas que le suplen dispositivos, que han desarrollado una serie de aplicaciones que hoy en día esos celulares, que son millones y millones en todo el mundo, de repente aquí es un teléfono que se ha vendido muchísimo. Entonces de repente que la gente tiene un celular que no le puede servir. Ahora, Sí. los chinos se quedarán cruzados de brazos o van a responder desarrollando sus propias aplicaciones. Ellos ripostan. Porque de todo lo que hay, los chinos tienen. Ellos ripostan. De todo lo que existe, ellos tienen. A mí lo que me llamó mucho la atención, escúchame Juan José, es la posición que tiene de este lado, aquí en América, por ejemplo, el presidente de Venezuela. Ah, no, pero eso es una caricatura. Eso. El presidente de Venezuela, que él dice, vamos a invertir Vamos a invertir. en la empresa Huawei. Huawei. ¿Se entiende? Para nosotros no permitir que los Estados Unidos, ¿verdad?, derroten una tecnología, un mercado que al que le va a hacer falta es a nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a hacer esa inversión y anuncio ahora públicamente de que esa inversión se haga lo más rápidamente posible. Por favor. ¿Ustedes se imaginan? Apagando el fuego con un galón de Con un galón gasolina. de gasolina. Así no. Mire. Así no. Entonces, el problema es que el mundo está siendo dirigido, cada país, por personas que no tienen visión de lo que está ocurriendo a nivel internacional. O sea, el mundo se ha encogido, pero el mundo está en un espacio de transferencia sistemática de informaciones en el cual la visión de los gobernantes, si no se ajusta a esa velocidad, puede llevar a un país al deterioro, al derrotero total. Pero usted está hablando básicamente de los Estados Unidos. No, de todo el ¿De mundo. todo el mundo? De todo el mundo. A raíz del ejemplo que dice, Bueno, que este es dice otro caso Luis, muy particular. que Luis Ahora, Torres dice. esa presión que ejerce los Estados Unidos fuera de los Estados Unidos, ¿no? A empresas que tienen vínculos, que suplen algún tipo de dispositivo, también está presionando. Sí, No claro. está presionando solo a las empresas norteamericanas, sino que presiona también a empresas europeas también, de algunos países europeos. Es que, Para global. mira, cuando tú agarras, para seguir con el ejemplo del celular, Exacto. cuando tú agarras el celular y ves su componente, agarra ese mapa de producir el celular, te das cuenta que cada uno de los dispositivos no están fabricados, no están concentrados en un solo No, país, claro que no. en el mundo entero. Por eso estamos en el mundo de la globalización. Y el aparato celular, ¿verdad?, tiene un componente que va desde la India hasta Canadá, que se integra en un país llamado Estados Unidos o puede llamarse China. Es decir, que va a afectar empresas colaterales o de servicios outsourcing que tienen este tipo de negocio, ¿verdad? Contrataciones que se hacen en otros países, que son las subsidiarias, entran las sucursales, entran los Eso solo hablando ensamblajes. de una empresa. De una sola empresa, hermano. Profesor, ¿y qué papel juega aquí, digamos, Rusia? ¿Qué papel está jugando Rusia? Bueno, ¿A qué está jugando lo- Rusia? lo- Desde lo- el punto de vista de mercado, Los desde el punto de vista rusos político. no han entrado en esta batalla comercial. Por ahora no han entrado. El problema de los rusos ya es por el lado geopolítico, la discrepancia que siente. Pero político, anda atrás de petróleo también. Ahí es que voy, la petróleo. discrepancia que siempre viene por la parte militar y la parte política. Recuérdate que Rusia es el segundo productor mundial de petróleo, pero que no pertenece a la OPEP. O sea, Rusia no pertenece a la OPEP. Tiene todo el petróleo que Entonces, necesita. sin embargo, Rusia tiene el petróleo que ellos necesitan y el petróleo que pueden llevar al mercado internacional, que de una u otra manera puede tener una incidencia, pero no
desde la OPEP. Entonces, por esa razón, Rusia le da más calor a la parte geopolítica que a la parte del comercio internacional, según yo puedo ver la dinámica que se ha desarrollado en los últimos tiempos. Pero ya el freno, querer frenar el avance de China es un poco difícil. No, o sea, es difícil. Es difícil. Eso ya se lo tiene. Fíjate todo el diseño de la ruta de la seda, de recuperar eso, que es una cosa, cuando tú ves ese proyecto, es una cosa monstruosa en términos de Ahora, significado hay un problema. para la economía mundial. Mira, y ya ese desplazamiento de China comprando por todos los lados y estableciendo empresas por todos los lados, en todos los continentes, es difícil. Fíjate cómo se mete en América Latina, sí, y es lo que hace reaccionar de Estados Unidos en América Latina. O sea, se está perdiendo sus principales socios comerciales. Hay un problema muy fuerte por el medio. Fíjate que desde el Papa, todas las religiones, todo el mundo habla el lenguaje de la paz. Resulta que tradicionalmente en Estados Unidos se habla el lenguaje de la guerra cuando hay proximidades electorales. Entonces, el problema con China no se da en el plano militar, como le dije ahorita, sino en el plano comercial. Pero subyace el déficit comercial de Estados Unidos, lo que implica que si Estados Unidos no gana esta batalla de los aranceles con China, hay un riesgo por el medio, que es el riesgo de la reelección del presidente Trump. Es decir, que Trump tiene varios frentes que está condicionando su posibilidad o no de reelección. Pero él gana la guerra con los aranceles, ¿le va a beneficiar solo a la economía norteamericana? Habría que ver si le va a beneficiar a la economía norteamericana. Pero al menos vende una imagen, vende la imagen. Porque suponiendo un escenario de que se bloquee el comercio total con China, pues China va a bloquear también a Estados Unidos. Totalmente. Porque están haciendo sacando fuerza, cuál de los dos presenta, digamos, y por eso viene lo de guerra comercial, que es el otro extremo de la Guerra Fría. La Guerra Fría eran los misiles. Aquí es quien pone más aranceles. Entonces tú no puedes llevar a un mundo globalizado, tú no lo puedes llevar a una guerra de arancel. Pero lo extraño de todo esto es que cuando tú agarras la evolución del proceso de globalización, tú te encuentras que Estados Unidos es uno de los países principales del mundo que ha promovido la globalización. Una guerra de arancel quiere decir menos globalización. Claro. Y le está cerrando el espacio a la globalización. Los técnicos financieros y de la economía en los Estados Unidos le están diciendo a Trump que eso es una medida incorrecta desde el punto de vista económico y de impacto. Bueno, él dijo que los técnicos no sabían de eso. Oye bien, ellos lo demuestran y dicen lo siguiente, con la cuestión de los aranceles. O sea, tú pones aranceles, ¿qué te va a pasar? No te vendo. Claro. Si no te vendo, ¿qué tú vas a hacer con eso? Sí. ¿Qué tú vas a hacer con eso si no te vendo? Cuando la producción se queda ahí, se reduce la producción. Entonces, ya demostrado por los técnicos, y él ha tenido que ceder un poco, un tanto, porque lo está viviendo. Está viviendo el efecto que eso va teniendo en esa parte. Ahora, pero insisto en la parte que los chinos pueden desprenderse en cualquier momento de los bonos. En cualquier momento pueden desprenderse de los bonos del Tesoro y no le pueden decir que no. Entonces le crea otro problema financiero que arrastra. Y obviamente, Torres, el asunto de los asesores económicos del presidente Trump, ciertamente le han demostrado, ¿verdad? Le han demostrado que Estados Unidos sale perjudicado en cualquier escenario. Mire, los organismos internacionales, la OMC, no juega ya ningún papel en estos Mira, casos. uno de los efectos negativos. Los burócratas de ellos ni aparecen. O sea, uno de los efectos negativos que tiene esta globalización, tiene esta guerra comercial es que ha desnaturalizado el rol de la OMC. Exacto. O sea, Exacto, sí. en el marco de la OMC, nada de eso es permitido. Nada de eso es permitido. Entonces, ellos no le hacen caso ya. La OMC en estos momentos está jugando el papel del espectador. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas a la Asamblea Constitutiva, a la parte estatutaria,
te dice que no es posible con la existencia de la OMC que esto puede ocurrir. Claro. Y No puede haber una guerra de aranceles. y ya Aquí hay que tuvo reducción de con el aranceles. precedente que te había mencionado, que le había mencionado, con relación a la desnaturalización después de 24 años del Tratado de Libre Comercio con México, donde México nunca ha sido agresivo y donde Estados Unidos necesita los limones, los aguacates norteamericanos. O sea, es un problema que se crea que tú cuando vas a tratar de buscar una solución, tú dices, pero es que se ha puesto peor la cosa. Tú dices, se prohíben los limones, la importación de limones, de comprar los limones argentinos, y resulta que Argentina es el segundo suplidor de limones de Estados Unidos. Entonces tú tienes a Argentina y a México en el medio como un problema de los limones, un producto de primera demanda en el mercado norteamericano. Yo tengo una preocupación, profesor, que está asociado a un jugador, ¿verdad?, que se llama Venezuela, a ese jugador, y donde Venezuela, ¿verdad?, es de los países potentados en los que son sus reservas de petróleo, Sí. en ese aspecto. Y se dice, ¿verdad?, que la lucha entre los Estados Unidos y la lucha con la Unión Soviética, el problema es por quedarse con una gran riqueza que tiene Venezuela expresado en esos dos rubros, en lo que es en petróleo, en primer lugar, Sí, sí, claro. sobre todo, y lo que es en oro, ¿verdad?, como metal precioso. Es decir, por eso se dice que uno de los países más ricos en términos de recursos naturales es Venezuela. Y por lo tanto, las grandes potencias, todas están luchando, unas a favor de Venezuela, otros que quieren parte de Venezuela, y al final, ¿cuál va a ser entonces este desenlace que vamos nosotros a tener? Porque ahora se ha descubierto que el petróleo que produce Venezuela es un petróleo que para refinarlo, los costos de producción de refinación lo hacen ya entonces lo hacen no competitivo y lo hacen muy costoso en términos de precio de mercado. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, mira, lo que ha sido la bendición para Venezuela, yo digo, se ha convertido en la maldición en estos tiempos. Su riqueza petrolera está creando pugilato a nivel mundial. Mira, yo tengo que mencionar siempre esto. El profesor Juan Bosch, para mí, un científico, si tú excluyes a Juan Bosch de la política, Juan Bosch fue el visionario más grande que tuvo este país. Y Bosch publicó 2 textos. Un premio Nobel en potencia. Economía, temas económicos 1 y 2. Y en esos textos, Juan Bosch habla del origen de la OPEC, habla del origen de la riqueza petrolera de Venezuela y proyectaba hacia el futuro que Venezuela era un potencial de conflicto a nivel geopolítico por ese potencial del petróleo, por lo que Venezuela tenía que manejar desde la óptica del Estado esa explotación y su inserción en el mundo. Y esa era una razón poderosa, decía Bosch, por el cual un venezolano, apellido Pérez, fue uno de los promotores de la creación de la OPEC. Así es. Y entonces, lo que te quiero decir es que leer a Bosch te refresca toda esa visión que él proyectaba del mundo que hoy vivimos. Eso es una de las razones poderosas por el cual yo siempre tengo que decir que Bosch fue un científico. Mire, se nos ha ido el tiempo. Se fue. Lamentablemente se nos ha ido el tiempo. Usted estaba poniendo ahora para arrancar de nuevo. Sí. Así es que sí. muchísimas Se gracias. cuadró de Muchísimas nuevo. gracias, Dari, por habernos acompañado. Bueno, siempre a la orden. Será entonces hasta otra oportunidad que usted nos dé, otra oportunidad para traerlo acá. Amables televidentes, hemos llegado al final de nuestro espacio. Será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Les esperamos.